En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana vamos a hablar de todos los escándalos revelados por el portal Football Leaks. Para ello, cuento en este estudio con tres invitados. Olivier Urruti es politólogo, director general del Observatorio de Think Tanks. Bienvenido, Olivier. Buenos días, Carlos. Contamos también con el corresponsal de TV Azteca aquí en Francia, Miguel Martínez. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y contamos también con el periodista independiente Juan Palacios. Bienvenido, Juan. Buenos días, Carlos. Los escándalos de Football Leaks hoy aquí, en Primera Plana. Bueno, pues hemos conocido que varios clubes europeos, especialmente el de aquí, el de Francia, el de la capital francesa, el Paris Saint-Germain y el Manchester City, violaron las reglas del fair play financiero impulsadas por la UEFA y con el visto bueno, o con la vista gorda, diríamos, de la UEFA, con la complicidad de su exdirigente Gianni Infantino. En concreto, el equipo francés fue destinatario de una inyección de 1.800 millones de euros procedentes de Qatar de forma irregular, según ha revelado el portal Football Leaks. Pero es que además las revelaciones van aún más allá. El equipo francés habría fichado en sus categorías juveniles con discriminación de origen étnico, algo penado incluso con penas de cárcel aquí en Francia. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando todos estos escándalos revelados en las últimas semanas por el portal Football Leaks. Por ejemplo, el diario Marca en España: la UEFA encubrió las trampas del PSG y del Manchester City. Infantini y Platini taparon la financiación ilegal de ambos clubes. También aquí en Francia, el diario Le Parisien, El malestar, titula: después de conocerse que el Club de París fichaba con criterios étnicos en sus categorías juveniles. Repetimos, algo penado con cárcel aquí en Francia. L'Equipe se ha referido también a este escándalo. Fichados, titula. Se refiere a esas fichas con criterios étnicos que hacía el equipo en estas categorías infantiles. Miguel, ¿hasta dónde puede llegar todos estos escándalos de Football Leaks que ponen en el centro de la diana, sobre todo, al Paris Saint-Germain? Sí, bueno, hay que ver que estos escándalos todavía hay una investigación, ya se ha revelado por la prensa. Habrá que esperar si la justicia hace algo. Hemos visto que la primera fase de estas revelaciones se llevaron hace ya un par de años, en donde no hubo, hasta el momento, no ha habido una pena por parte de la justicia. Tiene que haber muchas investigaciones. No sé hasta qué punto va a llegar realmente en manera de sanciones a los clubes, mucho menos a un club tan grande como el Paris Saint-Germain, que, como bien lo decías, tiene una inyección multimillonaria a lo largo de estos dos últimos años. 1.800 millones por parte de Qatar. Que, bueno, habrá que ver dónde escondieron, o bueno, qué fue lo que hicieron con esas facturas, donde la UEFA es cómplice. Habrá que ver cómo reacciona también la justicia francesa, que tienen que hacer algo, porque esto es totalmente que no puede suceder en el fútbol. Lo curioso es que es la propia UEFA quien impulsa en 2010 la regla del fair play financiero, que ahora hemos descubierto que varios clubes se la saltaban. Olivier, vamos a explicar a nuestra audiencia en qué consiste esa regla del fair play financiero. Pues para aclararnos, es una regla muy sencilla que dice que un club no puede gastar más de lo que ingresa. Es decir, que tiene que equilibrar la balanza financiera de su gestión anual y no puede gastar al año más de lo que ha ingresado. Nada más. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los dirigentes de la UEFA, Juan, permitieron que clubes como el Manchester City o como el Paris Saint-Germain violaran las reglas que ellos mismos habían creado? Es el principio. Se dio la noticia, esto también genera la alerta y sobre todo las especulaciones, porque hay muchas cosas, hay muchas versiones que se han venido dando en cuanto a las sanciones, pero todavía no están confirmadas. Es obvio que clubes que intentan posicionarse no solamente en el ámbito futbolístico, sino también en el aspecto del mercado, como Paris Saint-Germain y Manchester City, son los clubes que más se han puesto en evidencia en estos casos, pero me parece que hay otras instituciones que también deben estar involucradas. El problema de clubes, en cualquier caso, como el PSG o el Manchester City, es que son propiedad de monarquías del Golfo Pérsico o de grandes magnates. ¿Cuál es la relación, para empezar, entre el Qatar y el Paris Saint-Germain? Olivier o Miguel, ¿quién quiere? Bueno, hay que entender para nuestro público que es cierto que es un tema que poco se habla, y que el Paris Saint-Germain está totalmente financiado por Qatar. Por un Estado. Por un Estado, exactamente, como lo platicamos hace rato, que es
contrario a otros clubes, voy a poner el ejemplo del Olímpico de Marsella, que es por un multimillonario americano. Por un magnate. Por un magnate. Y bueno, y PSG y Manchester City también totalmente controlados por un estado que es Qatar. Entonces, esto cambia mucho y que pueden inyectar cuánto dinero, cuánto capital y presupuesto se les dé la gana. ¿Y qué es lo que pretendería un estado como Qatar teniendo la vitrina del PSG? ¿Cuál es la función? El posicionamiento de la imagen de la nación y bajo la perspectiva de la organización de la Copa del Mundo para el 2022. Porque ustedes saben de que Qatar no es una nación del fútbol, pero el hecho de inyectar dinero, en este caso cifras astronómicas, en una institución también potencialmente importante como Paris Saint-Germain, va a generar el interés de todo lo que significa Qatar y va a ayudar también al posicionamiento de su imagen. Claro, mucha gente, Olivier, se pregunta si es legal que un Estado posea un club de fútbol y que pueda inyectar miles de millones en un club de fútbol de esta forma. De momento es legal que un Estado, una empresa o un magnate compren un club de fútbol. Legal lo es. El Paris Saint-Germain pertenece al 100% al Estado de Qatar, al Emirato de Qatar. Otra cosa es lo que estaba explicando Juan, es decir, que hay que añadir que no es nada nuevo. La diplomacia del deporte no es algo nuevo. Es decir, que en la época de la Guerra Fría, por ejemplo, el bloque del oeste y el bloque del este se enfrentaban también a través del deporte. También en la época de Hitler y del nazismo en Alemania, el deporte era también la vitrina, la herramienta de soft power del régimen nazi. Y entonces, hoy día, bueno, todas las comparaciones son odiosas. No digo que es lo mismo, pero todos los estados siempre, y hoy también, intentan a través de la cultura, del idioma y también de la educación y también del deporte, intentan promover la imagen de su cultura, de su estado a través del mundo. Es una capacidad de proyección y es lo que está haciendo Qatar con el Paris Saint-Germain, pero no solo. Qatar también compra muchas marcas de lujo en Francia y en Europa, invierte mucho dinero también en las nuevas tecnologías y en las empresas europeas y lo hace también en lo que llamamos la industria del deporte. En 2009 mucha gente se escandalizó porque el Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo por 90 millones de euros. Una cifra hoy completamente sobrepasada. Ahora ya hay fichajes de 140 millones, de 150 millones, de 160 millones. No sé si las monarquías, esta fórmula de estados que se meten en clubes de fútbol y de magnates, están reventando por completo el mercado del fútbol. Miguel. Sí, es total, o sea, están reventando todo. Y nada más, para tener una idea de lo que está sucediendo o cómo se está viviendo esto que son presupuestos desproporcionales. Cuando el PSG fichó a Neymar, que fueron más de 200 millones de euros, el club de Liga 1, de la Liga Profesional de Francia, Amiens, tenía su presupuesto por club de 25 millones de euros. Entonces, totalmente desproporcional todo lo que está sucediendo. Es un desequilibrio total. Es un desequilibrio que un club tenga 25 millones de euros y un solo jugador como Neymar, fichado por el PSG, sea únicamente... Es una manera de ponerse en evidencia, es una señal de poder, sea directa o indirecta. Es por eso de que ahora las cifras se van elevando y de otro lado también ya surgen los estudios, ¿no? Las investigaciones de qué manera se están gestionando estos fichajes. Pero desde hace ya algún tiempo las cifras han aumentado y esto va a generar también, ¿no?, las especulaciones del caso. Otro de los escándalos que ha revelado el portal Football Leaks es que el propio PSG reclutaba en sus categorías juveniles en función de criterios étnicos. Se han mostrado incluso las fichas en las que se especificaba si un jugador era de origen negro, era mestizo, algo penado con penas de hasta cárcel aquí en Francia. La ministra de Deportes francesa ha dicho que hay una investigación interna abierta. No sé si les haya sorprendido que el gobierno francés tome cartas en este asunto, Olivier. No,
no me sorprende porque es un caso político. Pero a ver, también no nos engañemos aquí. Es una práctica bastante generalizada entre los clubes de fútbol, por lo menos en todo el mundo, no lo sé, pero en Europa yo creo que sí que es una práctica bastante generalizada, donde ha metido la pata el Paris Saint-Germain y ha hecho prueba de bastante amateurismo, es que ha hecho fichas, es decir, ha hecho un proceso casi oficial, con documentos, con pruebas de este tipo de fichajes, donde muchos clubes lo hacen, digamos, más a nivel oral, de comunicación oral, sin documentos establecidos y sistematizados, como lo ha hecho el Paris Saint-Germain. Entonces, una vez se haya destapado el escándalo, era bastante normal que el gobierno tomase cartas en el asunto para gestionar lo que se antoja como un escándalo no político, pero social. Es una forma tal vez agresiva en el fondo, pero en la forma, pero el fondo es totalmente diferente. Ustedes saben de que muchos futbolistas aquí son de origen extranjero. Y si hablamos del tema deportivo, en muchos casos son formados en Francia. Ellos han hecho su trayectoria aquí, pero en determinada edad optan por decidirse de representar el país de origen de los padres. Tal vez sea esa la visión de las cosas. Yo no creo que exista una etnia la cual se pueda ver favorecida por este tipo de situaciones, pero es verdad que es chocante, ¿no? Si en algún momento ustedes revisan una ficha donde te señalan el origen y la etnia, es algo que va muy ajeno a la práctica del fútbol y sobre todo es vergonzoso, ¿no? Dentro de esa perspectiva. Pero Juan, una cosa, perdón, pero no creo que la discriminación haya sido la causa, ¿no? Yo creo que es la consecuencia, es decir, que creo que la causa, el objetivo es marketing. Es decir, tener... un club que refleja la sociedad. Exactamente, por motivos comerciales. Pero, bueno, la consecuencia que no se puede, digamos, ignorar es que se ha hecho una política de discriminación que está penada, por lo menos en Francia, con multas de dinero y con penas de cárcel. Efectivamente. Vamos a parar en este asunto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar aquí debatiendo de todas las revelaciones y escándalos destapados en las últimas semanas por el portal Football Leaks aquí en Primera Plana.